¿qué tal, amigas, amigos de Consumo TIC? Bienvenidos a una emisión más en donde realizamos en este espacio pues entrevistas. Hoy estamos muy contentos porque en Consumo TIC tenemos una entrevista muy especial que tiene que ver con audiolibros, pero no vamos a hablar, a diferencia de los contenidos que generalmente les presentamos en este espacio de Consumo TIC, de los audiolibros como un mercado poderosísimo, cada vez más dinámico, que según estimaciones nos dicen al final del año valdrá 3.500 millones de dólares en el mundo. Pero no vamos a hablar únicamente de eso, sino de todos los ángulos que tiene esta herramienta literaria, sobre todo en condiciones como las que estamos viviendo de un confinamiento sanitario. ¿Y quién mejor que hablar de un tema tan interesante como el actor, productor y cuentacuentos? Mario Iván Martínez, bienvenido. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Al contrario, yo soy el agradecido por que me reciban en este espacio. Encantado de estar aquí. Mario Iván, como le explicaba a la audiencia de Consumo TIC, pues los audiolibros son una herramienta poderosa. Yo quisiera que tú me pudieras platicar un poco sobre qué ha sido esta alternativa a lo largo de tu trayectoria en este mercado, y sobre todo el vínculo que tú tienes a través de la literatura y de ahora de la tecnología, que nos abre puertas muy grandes de oportunidades para llevar pues los libros y, como tú lo dices siempre en tus presentaciones, soñar despiertos. El audiolibro es ciertamente parte medular. La producción del audiolibro es parte medular de mi desempeño actual, y desde hace 20 años yo decidí apostarle al audiolibro, en gran parte porque yo me inicié como niño actor de la radio, haciendo muchas radionovelas. Y uno de mis primeros maestros fue el maestro Manuel Bauche Alcalde, quien dirigía estas radionovelas cuando estas eran realmente una producción importante en el ámbito mexicano. Y más adelante, por supuesto, me dejé contagiar por la música, la inventiva, la creatividad, como muchos de mi generación, de la obra de don Francisco Gabilondo Soler Cricri. Él le apostaba a la palabra, a la música, para conjurar en cada uno de nosotros aquellos personajes tan memorables. Y en gran parte me dedico a hacer cuentacuentos por lo mucho que Cricri me inspiró. Entonces, hace ya más de 20 años, me invitaron a un programa que se llamaba ¿Quieres que te lo lea otra vez? La Gran Alianza para la Lectura. Convocaban a una miscelánea un tanto variopinta de actores a compartir un libro por diversas partes de la República, y de alguna manera esto sembró en mí la semilla de interés por hacer del trabajo con los niños, con los jóvenes, algo trascendente e importante de mi desempeño artístico. Y hace 20 años ya comencé la producción de mis audiolibros, que ahora a la luz de ese tiempo son 23. Decidí apostarle a literatura y música de alto nivel, desde una adaptación del Quijote de la Mancha para niños, cuentos de Oscar Wilde, fábulas, leyendas mexicanas, cuentos sinfónicos. Y naturalmente este trabajo ha redundado de alguna manera en que sea invitado ahora ante la contingencia por diversas instancias, por ejemplo Storytel, para grabar audiolibros que pretenden de alguna manera aliviar el agobio de los niños en el encierro, transformar ese agobio en templanza a través de la palabra. Y específicamente, pues acabamos de concluir y ya está disponible La Historia sin fin, este clásico de Mijael Ende. En síntesis, es un breviario, digamos, sobre mi trabajo alrededor de los audiolibros, que constituyen en este momento parte esencial de mi desempeño artístico. Estamos viviendo en un mundo digital, pues, de una vorágine tecnológica muy grande, en la que pues tenemos una gran cantidad, una exposición muy, muy amplia a contenidos de todo tipo. ¿Tú qué opinas?
Eh, Ciertamente hay demasiada oferta visual y creo que en estos tiempos, en donde se ha desdeñado tanto la formación artística en las escuelas, es más que nunca necesario estimular la creatividad, la imaginación, el pensamiento de nuestros jóvenes, y hacerlo también a través de la palabra, de la retórica, de eh, propuestas que emanen de literatura bien estructurada, creativa. Hay público para todo. Lo único es que se exhorta a los padres a, de la mano, realizar un trabajo de discriminación y de escrutinio muy eh, exhaustivo, precisamente porque está esa jungla ahí afuera, cada vez más voraz, más agresiva incluso, y por ende hay que discriminar y empujar a nuestros niños, a mi ver, a un pensamiento crítico y no prohibir. Es decir, vamos juntos a ver distintas opciones y analizarlas para entonces llegar a la conclusión, y el niño, por supuesto, habrá de manifestar cuáles son aquellas propuestas que verdaderamente le entusiasman. En el caso de la historia sin fin, pues para mí fue un enorme privilegio abordar un texto tan lúcido, una de las creaciones de la literatura juvenil más inspiradas de nuestros tiempos, que además pues, ha sido calificada como un clásico de la literatura, pero que se extiende mucho más allá de la narración, ¿no? Es una crítica social también muy importante en la historia sin fin. Mijael Ende expresó muchas veces que esta historia pretende llevarnos a la comprensión de la realidad, tomando el camino opuesto, es decir, comprender la realidad a través de la imaginación y de la fantasía. Un poco lo que hacían los fabulistas, ¿no? Esopo, Samaniego, La Fontaine, al exhibir las virtudes y las flaquezas del ser humano a través de los animales, ¿no? Diciéndonos lo que está bien y lo que está mal, pero a través de una historia, de la creatividad, de la metáfora, de la paráfrasis, ¿no? Una historia sin fin es esta obra que tienes en la mano de Storytel. Y quisiera preguntarte, Mario Iván, los retos técnicos de grabar una obra con alta calidad. Hace un momento te decía de esta pues competencia, de esta alta exposición y la amplia oferta que hay en el mundo digital. Sin duda, el audiolibro debe estar pues bien cuidado para que no se nos vaya la atención del público, sobre todo cuando estamos pensando en un público joven como el que mayoritariamente tú te dedicas. Sí, bueno, aquí afortunadamente contamos con un material muy bien escrito, muy redondo. Eh, es un poquito como cuando al que talla el diamante le dan ese diamante en bruto y ahora él tiene que llevarlo a distintos cortes. Tú como sastre de la creatividad, pues deseas que te llegue un rollo de casimir, ¿no? Y este es no solo uno, sino muchísimos rollos de casimir para que hagas tu traje. Y en mi caso, pues el reto era que un solo actor logre a través de la voz, de los ruidos, porque además también eso no está escrito, eso tú lo tienes que, que, que crear y que contribuir, darle vida a Fújur, a Shayide, a Bastián, a, a la emperatriz infantil, a la Vetusta Morla. Bueno, se me agotaban las voces, ya no hallaba yo de dónde sacar recursos vocales para que quedara muy claro para el escucha quién estaba hablando. Ahí mi chamba gira alrededor de
prescindir de tener que decir, dijo Bastián, dijo Fújur, dijo el enano, dijo la emperatriz infantil, ¿no? Que simplemente con la voz, las características, la personalidad y la tesitura se identifique de inmediato a este personaje, porque si no, en una propuesta tan larga como es La historia sin fin, haciendo honor a su nombre, puedes muy fácilmente causar el efecto contrario, ¿no? Es decir, que me desconecte porque ya no entiendo quién está hablando o qué está pasando. Decía el maestro Manuel Bauche, quien me dirigió, quien fue mi maestro cuando me inicié en la radio de niño, a un actor de radio no lo veas, porque se te va a antojar sobreactuado. Cierra los ojos y escúchalo. Y esta máxima la he seguido y la seguí en La historia sin fin. Y siempre que trabajo un audiolibro, cierro los ojos y me escucho a mí mismo o a los que estén colaborando conmigo cuando incorporo actores, con el fin de dejar fuera cualquier otra influencia, un manoteo, un parpadeo, algo que no se va a ver y que va a contribuir a no presentar la versión verdaderamente objetiva del resultado final, ¿no? Al final, cuando soñar, percibir todas esas emociones que transmites a través de la voz, es lo que esperas que haya en la audiencia de los audiolibros y sobre todo ahora que decíamos en un confinamiento, pues hablábamos de una cuarentena, pero realmente ha sido más que una cuarentena y pues seguimos instalados en eso y pues bueno, pues creo que el llamado, Mario Iván, seguramente es a que se explore quienes ya son fans de los audiolibros y quienes están quizás aprendiendo a través de entrevistas como esta lo que es esta herramienta. Habrá generaciones que no sepan siquiera qué es un audiolibro. ¿Qué les dirías tú a ellos? Bueno, que se den la oportunidad de dejar a un lado la propuesta visual y soñar despiertos a través de la palabra, como nos damos la oportunidad a través del libro. Solo que en el audiolibro hay muchas otras herramientas que no están en el texto y que el actor, el intérprete, debe contribuir para hacer que estos personajes se vuelvan tridimensionales. Porque si no, pues mejor que lean el libro, ¿no? Ahí está. Pero ¿cuál es tu trabajo? Tu trabajo es sacarlo de la página. Y en este caso, en el caso de La historia sin fin, en realidad no contamos ni con efectos especiales, ni con... hay muy poca música. En este caso depende casi totalmente de la voz. Que se den esa oportunidad de soñar despiertos. Decía la gran poetisa Rosalía de Castro, no importa que los sueños sean mentira, y creo que va muy bien con la obra de Ende, no importa que los sueños sean mentira, ya que al cabo es la verdad, que es venturoso el que soñando muere, infeliz el que vive sin soñar. Y de alguna manera engloba, abraza la propuesta de Mijael Ende, de un autor que se encerró a escribir una historia y que ya no sabía cómo salir de ella. Su editor le presionaba y le escribía, ¿cuándo vamos a tener esa obra? Él mismo no sabía cómo salir, él mismo era ese Bastián encerrado en ese libro. Pero cuando yo la leí, por ejemplo, nunca olvidaré ese momento cuando Bastián Baltasar Bux está leyendo La historia sin fin en aquel ático de la escuela y de pronto el libro habla de él y él se encuentra en el libro. Yo los exhorto a leer La historia sin fin a los niños y a los jóvenes. Es algo que no pueden dejar de conocer porque hay un triple desdoblamiento mágico. Estás tú leyendo
la historia de un niño que está leyendo una historia que se encuentra dentro de otra historia. Hay múltiples desdoblamientos y, por supuesto, siempre esa crítica social velada, exquisita, y una infinidad de personajes fantásticos a los cuales puedes regresar como con el Quijote a lo largo de toda una vida. Claro. Decías, venturoso el que soñando muere, y bueno, pues creo que es una poderosa definitivamente, y bueno, pues es importante esta invitación que haces a despertar los sentidos, a recurrir a esta herramienta tan fabulosa que son los audiolibros. Y pues bueno, pues Maribel, solamente una última pregunta. ¿Crees que los audiolibros sean un vehículo para aumentar este promedio de lectura de libros que tenemos al año en el país? Sé que es un poco complicada a nuestro país durante mucho tiempo, pero tú eres un promotor de la lectura, de la cultura y del arte, y me encantaría conocer tu opinión al respecto. He constatado que el audiolibro ayuda a encarrilar al incipiente lector. Personalmente, porque con mi colección de audiolibros ha sido difundida ya desde hace 20 años y en mis presentaciones presenciales siempre al final convivía con las familias, con la gente, y en numerosas ocasiones los padres se acercaban a comentarme: mire, mi hijo conoció o decidió leer El Quijote de la Mancha completo, ya tiene 21 años, él tenía 10 cuando conoció su versión para niños y jóvenes, o mi niña, él decidió leer sobre Mozart, averiguar más, tocar el piano, porque conoces a Wolfi, su audiolibro número 12. He constatado que sí, el audiolibro puede ser un trampolín que los lleve a la aventura de los libros y que además los vean no como un flagelo escolástico, que desafortunadamente eso todavía prevalece muchísimo. Te portaste mal, así que tienes que leer de la página 15 a la página 266, en lugar de que sea una fuente de placer para toda la vida y sobre todo también un ente de disfrute conjunto. Yo recuerdo a mi madre de niño cómo me estimuló hacia la lectura de una manera tan sabrosa, tan entrañable, inteligente. Estoy leyendo el cuento de un niño, me decía, así güerito como tú, que viaja de planeta en planeta, y ya conoció a un rey, y ya tiene una rosa, y está muy preocupado. ¿Por qué? Pues porque tiene miedo que el cabrito se coma la rosa, y ahora ya voló con unas palomas, y ya conoció a un zorro y a una serpiente. Y luego, pues cuando lo acabe te lo presto, con mucho gusto, ¿no? Esa era la técnica, ¿no? No era la imposición. Y desafortunadamente, si el padre llega y te pregunta, ¿cómo hago para que mi niño lea? Yo, la verdad, no leo, pero ¿cómo hago para que mi niño lea? Pues no les puede usted dejar todo a los mentores, señor, ¿no? Si usted llega, castiga al niño con la lectura y se sienta a ver el fútbol, pues está difícil, ¿no? El niño tiene que emular, tiene que sentir que al padre le está causando placer la lectura, contagiar el entusiasmo, ¿no? Y bueno, si no existe esa disciplina, o no disciplina, sino esa costumbre de leer en casa, entonces tal vez el audiolibro pudiera ser un recurso importante para encender esa primera mecha, ¿no? Que los encauce en la gran aventura de los libros, porque yo siempre digo que es como un tren, que cuesta mucho trabajo poner el tren en los rieles, dejarlo ya muy bien asentado en esos rieles.
Y una vez que están ahí, una vez que el tren está ahí, se va solito, ¿no? Claro. Hay algunos números muy interesantes que quisiera compartir contigo, Maribán, y con el auditorio de Consumo TIC. Por ejemplo, cada 60 segundos, cada minuto, los usuarios de YouTube suben más de 500 horas de video. La red social TikTok se instala más de 2,000 veces. Se suben a Facebook 147,000 fotografías en solamente un minuto. A mí me encantaría que pensáramos también de cuántos libros, cuántos audiolibros escuchan cada minuto y que esta herramienta se sume a este gran mapa digital en el que pudiéramos estar hablando de cuántos usuarios escuchan, cuántas horas de audiolibros en el mundo. Mario Iván, pues te agradezco muchísimo de verdad la oportunidad de platicar con el auditorio de Consumo TIC. Ha sido esta charla corta, pero un agasajo. Esperamos que en próxima ocasión podamos seguir platicando contigo sobre lo que haces con los audiolibros, lo que estás haciendo con Storytel y con otras iniciativas que siempre estás muy activo. Muchísimas gracias. Al contrario, ustedes les invito a consultar mi página para informes sobre las transmisiones en línea que tendremos de teatro familiar, www.marioivanmartinez.com, y pues los invito a conocer esta gran aventura propuesta por Mijael Ende. En verdad, un clásico de clásicos de la literatura juvenil, la historia sin fin de Mijael Ende a través de Storytel. Gracias por este espacio. Muchas gracias. A soñar despiertos, Maribán. Muchísimas gracias. Amigos de Consumo TIC, les agradecemos. Hasta la próxima.